El criminalista nocturno. Era el 16 de julio de 2019. La policía de provincia de San Juan, ubicada en Argentina, llevaba 5 días buscando incansablemente a una joven que, según el testimonio de su marido, había huido luego de que éste descubriera que le era infiel. Sin embargo, ese mismo día, los dichos del hombre se cayeron a pedazos. Después de hablar con 2 testigos, los agentes se desplazaron hacia un descampado en el Villicum, en Albardón. Allí, vieron la siniestra escena. Un cuerpo completamente quemado y despedazado yacía enterrado en el suelo. Lo único que quedaba intacto era una cadena de la Virgen de Guadalupe que fue encontrada cerca del cuerpo. La misma pertenecía nada más ni nada menos que a la chica desaparecida. A partir de entonces, la policía tuvo que ponerse manos a la obra para responder una serie de interrogantes. El criminalista nocturno. Brenda Requena Montaña nació el 1 de enero de 1995, hija de Américo Roberto Montaña y Laura del Carmen Requena. La joven se crió rodeada de sus 9 hermanos en el departamento de Albardón, ubicado en la provincia de San Juan, en Argentina. Cuando tenía 16 años, Brenda conoció a Diego Laureano Álvarez, un joven 4 años mayor que ella. Rápidamente se enamoraron, y a pesar de que ambas familias creían que la diferencia de edad podría ser un problema, decidieron casarse. Para el año 2019, la pareja ya tenía 2 hijos, un varón de 4 años y una nena de 6 años, y vivían en un barrio de bajos recursos, conocido como Villa Mallea. Con ellos también residía la madre, las hermanas y las tías de Diego. La situación era bastante incómoda. Todos los días él salía de la casa para trabajar como carnicero, mientras que ella se quedaba sola con las otras mujeres, quienes no la tenían en alta estima e incluso la maltrataban. Y como si fuera poco, para ese entonces, la relación de la pareja se iba desgastando. Diego era bastante violento con Brenda. No la dejaba hacer muchísimas cosas, como visitar a su madre y a sus hermanos cuando quisiera. La situación escaló hasta el punto en que ni siquiera le permitía utilizar su propio celular. Las pocas veces que Brenda conseguía ver a su familia, le costaba mucho volver a su hogar. Sin embargo, no se animaba a hablar con su madre sobre los maltratos que recibía por parte de Diego, aunque la mujer eventualmente comenzó a sospechar. El único motor de Brenda parecía ser la crianza de sus hijos. Todos sus conocidos decían que era una excelente madre y que los cuidaba muchísimo. Por eso llamó la atención cuando el 11 de julio de 2019 desapareció. Ese día, alrededor de las 7 de la tarde, Diego llamó a Laura para contarle que no sabía dónde estaba su hija y mostrarse sumamente preocupado al respecto. Luego, se dirigió hacia la comisaría 18 para realizar una denuncia por desaparición. Allí, relató que horas atrás su esposa le había dicho que saldría a caminar, pero él sospechaba que en realidad haría otra cosa. Esto se debía a que días atrás le habían contado que lo estaba engañando con otro hombre. Como quería confirmarlo con sus propios ojos, la siguió hasta un descampado ubicado en la localidad de Campo Afuera, en Albardón, a unos pocos metros de la vivienda de ambos. Allí, la vio en un auto con José Guajardo, el supuesto amante de 24 años. En ese instante, Diego no contuvo su furia y le arrojó una piedra al hombre, quien salió corriendo del lugar. Brenda, por su parte, huyó a campo traviesa, semidesnuda. Después de eso, no volvió a saber de ella. Ese mismo día, la policía montó un operativo para buscarla. Uno de los primeros lugares que allanaron fue la casa de Guajardo, ubicada en el barrio Néstor Kirchner, en Campo Afuera, donde vivía junto a sus padres y 3 de sus 6 hermanos. Pensaron que Brenda podría estar allí, ocultándose de su marido, pero no había ni rastro de la joven. Durante los días siguientes, Diego participó activamente en la búsqueda y dio una entrevista a los medios locales. En la misma, le pidió a Brenda que regresara al hogar porque sus hijos la estaban esperando.
Pero eso no fue lo único que dijo. También se mostró compungido y contó a viva voz la supuesta infidelidad de la cual había sido objeto. A la vez, resaltó el hecho de que estuvieran casados desde hacía 8 años y que tuvieran 2 hijos pequeños, como si fuera una agravante. Conforme avanzó la entrevista, el hombre empezó a hacer más enfoque en el engaño que en la desaparición. De un momento a otro, empezó a cambiar. Desde mayo se veía con Guajardo. Una cosa es escucharlo y la otra es verlo, dijo. Además, contó que antes de huir la mujer le habría robado unos 30,000 pesos argentinos. Los periodistas le consultaron si reaccionó violentamente contra Brenda cuando la vio en el descampado, a lo cual él respondió que no le había pegado. Al final, aseguró ante las cámaras que desconocía el paradero de su mujer. A partir de entonces, los medios transformaron la noticia en un circo mediático. Comenzaron a juzgar a Brenda por la infidelidad e incluso algunos ciudadanos le desearon lo peor, hasta que aparecieron las primeras dudas. Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal de Buenos Aires, realizó para Diario de Cuyo un análisis de la entrevista televisiva que concedió Diego. En el mismo, señaló 2 momentos claves. Aseguró que Diego dirigía hacia abajo su mirada casi permanentemente. Esto demostraba que sentía una vergüenza muy inquietante y pronunciada. En otro momento, dejaba de mirar hacia abajo y dirigía sus ojos hacia un costado. Era como si estuviera buscando a un tercero. Todo parecía indicar que se sentía culpable. Además, Lescano agregó que Diego tuvo un comportamiento contradictorio al final de la entrevista, mientras afirmaba que lo único que quería era que apareciera Brenda. Con un leve movimiento de su cabeza, él mismo negaba ese pedido. Todos estos dichos parecieron demostrarse cuando el 14 de julio, Guajardo declaró que Diego había golpeado a Brenda en el rostro cuando los descubrió en el descampado. Como consecuencia de este testimonio, el hombre quedó detenido en ese momento por la desaparición de su esposa. Sin embargo, los vecinos de la Villa Mallea no creyeron en estos dichos. Afirmaron que era un chico amoroso y una muy buena persona. Incluso manifestaron que podrían haberle tendido una trampa. Mientras tanto, la búsqueda continuaba. El 15 de julio, la policía encontró algunas huellas en inmediaciones del domicilio de Brenda. Estas contribuyeron a la teoría que manejaban por ese entonces las autoridades, que indicaban que la mujer se escondía y que no quería ser hallada. Pero todo cambió al día siguiente, con la aparición de 2 testimonios. 2 chicos de 14 y 17 años afirmaron haber visto a un hombre estacionando una motocicleta en una calle cercana a un descampado en el Villicum, en Albardón. Más tarde ese mismo día, lo observaron quemando algo en aquel sitio, mientras ellos intentaban cazar pájaros. En ese momento, el sujeto se les acercó, visiblemente molesto, y les ofreció dinero para que no dijeran nada. Durante los siguientes días, los jóvenes dudaron sobre qué hacer al respecto, pero finalmente decidieron contarles a sus respectivas familias. Acto seguido, fueron a la policía para hacer la declaración. Cuando los agentes les pidieron una descripción de aquel sujeto que intentó sobornarlos, ambos dijeron exactamente lo mismo. No había dudas, se trataba de Diego. Gracias a esta pista, esa misma noche los agentes concurrieron al Villicum, donde se llevó a cabo el terrible hallazgo. En un pozo de aquel descampado había un cuerpo enterrado. El mismo había sido incinerado casi por completo y tenía algunas partes desmembradas. Pero la cosa no terminaba ahí. Tras intensificar la búsqueda, los policías hallaron un torso quemado, envuelto en una membrana de techo, así también un cráneo y una tibia. Además, en la misma zona, se toparon con huesos de animales. Rápidamente teorizaron que quien hubiera descuartizado a la víctima los colocó allí para desviar la atención de los restos óseos. Si bien aún no se podía confirmar que el cuerpo perteneciera a Brenda, todas las señales apuntaban a que se trataba de ella, y las sospechas crecieron aún más cuando Laura apareció en aquel lugar. La mujer no tardó en reconocer una cadenita de la Virgen de Guadalupe que había sido hallada junto a los restos. Más tarde, los propios agentes compararon el dije
con el que la joven tenía puesto en algunas fotografías. No había dudas, pertenecía a Brenda. Esa misma noche, el cuerpo fue trasladado al laboratorio de biología molecular del Hospital Rawson para que se le realizasen los estudios pertinentes. Los informes de ADN arrojaron lo que ya todos sabían: la joven asesinada era Brenda. Ya con la confirmación de su fallecimiento, apareció un nuevo testimonio de una persona que se había mantenido sorprendentemente callada. El 19 de julio, José Guajardo habló con Diario de Cuyo y reveló detalles nunca antes dichos acerca de su relación con Brenda. Relató que se conocieron porque era amiga de una de sus hermanas. Se cruzaron en varias ocasiones, pero recién comenzaron a hablar el 30 de abril de ese año, durante una fiesta de la Virgen de Mogna, en Jachal, que se celebró en la casa del padre de su cuñado. A partir de entonces, empezaron a charlar todos los días por celular, pero la situación no pasó a mayores. Finalmente, 2 semanas antes del crimen, se juntaron por primera vez. Luego de eso, ella le mandó algunos mensajes donde le daba a entender que Diego estaba sospechando acerca de su vínculo. El 11 de julio, alrededor de las 9 de la mañana, se juntaron cerca de la vivienda de ella, bajo un puente del ferrocarril. Guajardo le preguntó si su marido estaba trabajando, a lo que Brenda le respondió que no, pero que había salido porque tenía que sacar un turno en el hospital de Albardón. En ese instante, el hombre tuvo un mal presentimiento. Le dijo que se fueran a un lugar más alejado, porque algo malo iba a pasar. Acto seguido, Diego apareció detrás de ellos, por el camino de las vías del tren. Se acercó y le pegó un golpe en el rostro a Brenda, en el lado izquierdo. Después agarró a Guajardo y le arrojó un pedazo de escombro. Él intentó cubrirse con la mano, pero aún así salió herido y se quedó congelado durante unos segundos, hasta que decidió salir corriendo. Mientras huía, vio cómo Brenda se quedaba allí parada, agarrándose el rostro. Diego le dijo: «Ándate porque te asesino», y él acató sus órdenes. Cuando llegó al barrio, Guajardo se reunió con unos amigos en un bar y comenzó a contarles lo que había ocurrido. En eso estaba cuando en la esquina aparecieron unos chicos que habían ido a cazar pájaros, quienes le dijeron: «Allá anda uno que te anda buscando y que cuando te atrape te va a despedazar». Si bien Guajardo se preocupó por Brenda, nunca sospechó que Diego la había ultimado. Estaba seguro de que ella habría escapado. Se quedó más tiempo en el local porque supuestamente creía que el hombre lo iría a buscar a su hogar. Con respecto a su conocimiento acerca de la relación marital, dijo que le habían comentado que ella quería ir a vivir con él porque su marido le pegaba, pero que nunca se lo había dicho de frente. Incluso afirmó que cuando él le preguntaba por el carácter violento de Diego, ella cambiaba de tema. No obstante, sí le había comentado que se quería ir a vivir a la casa de su madre una semana, pero que después cambió de opinión porque tenía que llevar a sus hijos a la escuela. Luego acotó que nunca antes había tenido problemas con Diego y que solo lo conocía de vista. Se lo había cruzado un par de veces cuando fue a visitar a su hermana en Villa Mallea. Estaba seguro de que había sido la hermana de aquel hombre quien le comentó sobre su vínculo amoroso. También dijo que se sintió incómodo cuando durante la búsqueda la policía allanó su casa, ya que Brenda jamás había estado allí. Por último, mencionó que la joven tenía un atraso, pero que era imposible que estuviera embarazada de él, porque solo se veían hacía 2 semanas. Estos dichos no parecían incriminarlo de ninguna forma. El único sospechoso por el crimen continuaba siendo Diego, quien fue detenido. El 2 de agosto, recibió la lectura de las pruebas en su contra por parte del titular del tercer juzgado de instrucción, Guillermo Adarvés. Tras unas 5 horas, el juez decidió que el acusado abandonaría su alojamiento en la central de policía y sería trasladado al penal de Chimbas, bajo la carátula de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. En la resolución, el magistrado dio por acreditado que aquel hombre era celoso y que sometía a Brenda a situaciones de violencia. El mismo día, en un giro de 180 grados en el caso, Guajardo también resultó procesado por omisión de prestar auxilio, ya que sabía que Brenda corría peligro, pero no la ayudó. Sin embargo, no se le obligó a cumplir prisión preventiva. Pero todavía faltaba mucho para obtener justicia. Durante casi 2 años,
no hubo actualizaciones relevantes en el caso, hasta que finalmente llegó el 24 de mayo de 2021. Ese día empezó el juicio en la sala primera de la Cámara Penal. Los jueces eran Víctor Hugo Muñoz Carpino, Miguel Ángel Dávila Saf y Juan Bautista Bueno. Durante aquella primera audiencia, subió al estrado Diego. Afirmó haber asesinado a su esposa mediante un estrangulamiento, pero luego dijo que no recordaba nada más sobre aquel día. La estrategia de sus abogados, Alejandro Castán y Alejandro Olivero Montilla, era probar que el acusado actuó bajo el estado de emoción violenta, teniendo como pretexto que sabía que su esposa lo engañaba con Guajardo, con el que lo vio minutos antes de asesinarla. Esperaban poder reducir la pena. Al día siguiente, declaró la psicóloga, quien caracterizó a Diego como un machista. Lo describió como un hombre frío, para nada empático y controlador. Además, aseguró que estaba en todos sus cabales cuando asesinó a Brenda y que de ninguna manera se trató de un caso de emoción violenta. La querella a cargo de Filomena Noriega le consultó por qué creía que el acusado realizó la denuncia por desaparición luego de cometer el feminicidio. La profesional respondió que se debió a una cuestión propia de su carácter manipulador, ya que con la exposición podría controlar la investigación como quisiera y así evitar que se supiera la verdad. Acto seguido, se subió al estrado Guajardo. Afirmó que solo había visto a Brenda en 3 ocasiones, siendo la última aquel 11 de julio de 2019, cuando se juntaron en ese descampado de campo afuera, en Albardón. Sostuvo que en un momento, Diego lo sorprendió y le pegó con una piedra en la cara, y le dijo que si no se iba lo asesinaría. La declaración fue interrumpida por Diego, quien le indicó que dijera la verdad de lo que había pasado. Guajardo respondió que estaba contando lo que realmente ocurrió. Los entredichos continuaron, hasta que el tribunal los frenó. También declaró uno de los adolescentes que estaba cazando pájaros. Cuando vio a Diego el día del crimen, expresó que lo notó nervioso y que tenía las manos manchadas con sangre. Gracias a todos los testimonios y a la evidencia recolectada, se pudo llevar a cabo una reconstrucción de los hechos. El 11 de julio de 2019, Brenda acordó juntarse con su amante, Guajardo, en un descampado en la localidad de Campo Afuera, a pocos metros de su vivienda. Sabía que su marido Diego no iba a estar en su domicilio por unas horas. Lo que ignoraba era que él estaba al tanto de su relación extramatrimonial y que esperaba el momento de encontrarlos juntos para desatar su ira. Ese día, Diego volvió unos minutos antes de lo que debía. No vio a su mujer en su domicilio y comenzó a recorrer el descampado porque creía que Brenda estaba allí. Cuando los encontró juntos, le pegó a Brenda en el rostro. Luego, agarró una piedra y se la tiró en la cabeza al amante y le dijo que se fuera, ya que si no lo asesinaría. Guajardo huyó de la escena y abandonó a Brenda, dejándola a la suerte de Diego, quien finalmente la estranguló. A pesar de que la resolución del caso era bastante evidente, todavía faltaba la tercera audiencia del juicio, la más cruel de todas. La misma ocurrió el miércoles 26. En aquella ocasión, declaró la madre de Brenda, quien relató que el día que su hija desapareció, Diego se comunicó con ella en varias ocasiones. En una de esas llamadas le dijo que se la había mandado, mientras que en la otra le explicó que Brenda se había escapado junto a su amante, con 30,000 pesos argentinos que eran de su propiedad. Agregó además una descripción sobre Diego. Expresó que era un hombre celoso y golpeador. Esto último lo había podido confirmar porque en una ocasión Brenda había aparecido con marcas en el cuello. En esa misma línea, acotó que era sumamente controlador, al punto en que no le permitía tener su propia cuenta de Facebook. La pareja debía compartir una, que era manejada por él. El último tiempo, tampoco la dejaba poseer otro celular, que no fuera el que tenían para ambos. De esa manera, sabía todo el tiempo con quién se comunicaba. Luego de estas fuertes declaraciones, vinieron unas más traumáticas. Subió al estrado el médico forense, Alejandro Yesurón, quien dio los detalles estremecedores de la necropsia. Afirmó que a Brenda la estrangularon, la hicieron agonizar, le desmembraron los brazos y pies, probablemente con un cuchillo, y finalmente la quemaron con neumáticos, con el fin de desaparecer su cuerpo.
Después de todos los testimonios recabados en el juicio, era prácticamente imposible que el acusado saliera impune. El 18 de junio de 2021, Diego Álvarez fue condenado a cadena perpetua. Al escuchar la sentencia, la madre de Brenda gritó aliviada: "Pudimos hacer algo", y fue feminicidio. Pero el caso no había terminado. Aún faltaba la resolución respecto al procesamiento de Guajardo. Durante este segundo juicio, la fiscal, Yanina Galante, consideró que el hombre podría haber defendido a Brenda, intentar calmar la situación o bien irse si es que su vida estaba en riesgo, pero alertar de forma inmediata a la policía. En síntesis, Guajardo había sido partícipe necesario de la puesta en situación de peligro en la que quedó enfocada Brenda, ya que, como había declarado anteriormente, vio cómo Diego la golpeaba en el rostro. Sin embargo, el hombre se fue del lugar, le negó auxilio y se encontró con amigos para tomar alcohol, como si nada hubiera sucedido. El magistrado, por su parte, explicó que si se hubiera dado aviso a la policía sobre la pelea, se podría haber evitado una frenética búsqueda de 5 días y se hubiese logrado un abordaje del caso más eficiente y eficaz. Incluso se podría, quizás, haber evitado el fallecimiento de la joven. Pero Guajardo no quería hacerse cargo. Su defensor oficial, Carlos Reylova, pidió al juez aplicar la extinción de la acción penal, lo cual eliminaría la causa, pero lo obligaría a pagar una multa y una reparación del daño que había causado. Así llegó el 4 de octubre de 2022, y con él, un final devastador para la familia Requena. Aquel día, el juez Ricardo Moyne condenó a José Miguel Guajardo a pagar una multa de 12,500 pesos argentinos por no prestar ningún auxilio ni avisar a nadie que su amante, Brenda Requena, era golpeada por su esposo. Laura se mostró disconforme con la sentencia, ya que el monto le parecía mínimo en comparación con lo ocurrido. Dijo entre lágrimas: "Yo no entiendo nada. Me pone muy triste ver que la justicia ni siquiera se tomó el tiempo de actualizar ese monto. La vida de mi hija costó lo mismo que 2 asados para mi familia". Además remarcó: "Insisto en que la justicia, con este fallo, le está diciendo a la gente que no se meta, y por eso vamos a tener muchas víctimas más". Según ella, él mismo demostraba que quienes no defendiesen a alguien en una situación de peligro no pagaría prácticamente nada por sus actos. Finalmente, volvió a reafirmar que Guajardo podría haber evitado el feminicidio y no lo hizo. Al día de hoy, la familia de Brenda la extraña todos los días y remarca que, a pesar de ser 9 hermanos, ella era quien llevaba alegría al hogar. Por otra parte, los hijos de la joven saben que su madre falleció y llevan ese duelo como pueden, pero no saben la verdad sobre su padre. Laura, por su parte, se encuentra protagonizando una nueva lucha: sacarle el apellido de Diego a sus nietos. También sigue adelante, junto a otras madres víctimas del mismo dolor, a quienes ha acompañado en sus respectivos juicios. Por último, continúa remarcando que siempre se debe acudir a quien necesite ayuda, para que no haya más casos de violencia de género como el de Brenda, para que no haya ni una mujer menos. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.